El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El perfil de este joven que se acerca a Jesús para preguntarle qué debe hacer para conseguir la vida eterna es un perfil muy bueno, demasiado bueno. Por lo menos es un hombre que está viviendo una pureza grande del corazón, cumple los mandamientos. Y Jesús no lo desmiente cuando él dice: todo eso lo he hecho, ama a Dios con todo su corazón, procura escucharlo siempre, prestar atención a su palabra para obedecerla, centrando todo su corazón y su vida en Él. Es un joven que procura no manipular el nombre de Dios para no jurar en vano contra Él, sino que testifica con su propia vida que Dios es santo y que Dios es el más importante, sin manipular las cosas sagradas y menos el nombre de Dios, para mostrarse a sí mismo sin ser incoherente a ello. Es un hombre que se le procura el culto al Señor, santificando las fiestas, dándole el culto con el mayor honor y el mayor amor a Dios. Mientras hace las oraciones rituales, va al culto y se esfuerza por hacerlo de todo corazón, teniendo presentes las advertencias de los profetas de no dar culto con los labios, sino con el corazón. Es un joven obediente a su padre y a su madre, los honra, porque sabe que sobre ellos está la autoridad de Dios y que Dios los ha puesto como un regalo muy grande en este camino para unirlo a Él con la voluntad de Dios, y sabe que sus padres tienen esa tarea de unirlo a la voluntad de Dios. Es un joven que ama la vida, la protege y tiene claramente cuál es el valor digno y sagrado de la vida para no violentar contra ella. Es un joven que vive la pureza de corazón, la pureza afectiva y sexual, sin caer en los desórdenes de fornicación, sin caer en el libertinaje de la carne, ni siquiera en sus pensamientos, ni siquiera en su imaginación, porque no está pervertido a través de la lujuria que corrompe al ser humano. Tiene bien claro en qué consiste la castidad, la pureza afectiva y sexual, y la cumple y la vive, porque sabe que la sexualidad es un don precioso del Señor, tanto para mirarse a sí mismo y no hacerse daño a sí mismo con cosas contrarias a la sexualidad, ni hacerle daño a los demás, ni a las mujeres, ni a los hombres, aprendiendo a valorarlos como verdaderamente son, como hijos de Dios y no objetos de perversión y de placer, ni siquiera en su imaginación. Es un hombre, un joven que vive dentro de esta pureza, dentro de esta limpieza del corazón, y sabe que la fornicación es detestable y es dañina y perversa para el propio corazón de él.
Es un joven que vive en la verdad porque ama la verdad, la ha buscado, se adhiere a ella, la promulga y entiende muy bien aquello del 8º mandamiento de no mentir ni levantar falsos testimonios, ni siquiera en el pensamiento, porque sabe que hasta los juicios temerarios corrompen su propia alma. Es un joven honesto con la verdad, honesto con sí mismo, honesto con el juicio ante el prójimo, para no levantar falso testimonio del prójimo, ni siquiera en su propio interior. Es un joven que no tiene celos ni envidia, porque se siente satisfecho con lo que Dios ha hecho en él y por eso no tiene que estar codiciando los bienes ajenos. Ni en cualidades humanas, ni en cualidades psíquicas, ni en cualidades espirituales y menos materiales. No anda pendiente del otro para ver qué tiene el otro y yo quisiera tenerlo, porque él se siente satisfecho con todo lo que Dios le ha dado y por eso no tiene ni celos ni envidia y no tiene que estar pendiente de lo que hace o no hace el otro, porque se considera pleno interiormente en ese sentido. Sabe que Dios lo ha bendecido, sabe que Dios le ha dado muchas cosas y se las agradece constantemente a Dios. Es un joven que no codicia a la mujer del prójimo, porque se siente pleno con todo lo que Dios le ha dado a él. Y no tiene que codiciar la mujer del prójimo, ni siquiera mirarla con apetencia, ni siquiera con nostalgia de no tenerla, porque su plenitud es Dios en su corazón. Todo eso lo he cumplido. Podríamos decir lo mismo nosotros. Frente a los 10 mandamientos, porque es la condición básica para la salvación. Para poder entrar en la vida. Si no vivimos de acuerdo a los mandamientos, vivimos una espiritualidad de muerte, nefasta para nuestra propia alma, destructiva para nosotros mismos. Y Jesús no lo contradice. Todo eso lo he cumplido. Y le pregunta al joven, ¿qué más me hace falta? Quiere dar más. Y aquí viene algo que se llama, ya en el nivel de la vida espiritual, la generosidad. Ya no es la condición para estar en gracia, para estar en comunión con la vida, para estar en comunión con el Señor. Ya es ¿qué más me hace falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ya es en torno a la perfección, ya no es en torno a la salvación, ya es en torno a la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego puedes seguirme. Jesús lo advierte claramente en el Evangelio, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Hoy el profeta Ezequiel nos está descubriendo el despecho y el dolor que tiene Dios. Un dolor que le hace expresar la insatisfacción con la infidelidad humana. Y que también le expresa a su pueblo que lo va a castigar, que lo va a reprender. Es un lenguaje distorsionado hoy por gran parte de la exégesis católica.
porque no nos gusta esta imagen de Dios. Y ante la perversión de nuestra conciencia, eso solamente lo puede hacer quien le huye a una reprensión, quien le huye a un castigo del Señor, quien le huye a una exhortación, quien le huye a reparar sus propias culpas, es porque está viviendo solamente del impulso de su conciencia corrompida y porque en su corazón no quiere amar al Señor. Y eso le hace inventarse un Dios a su manera. Para poder tranquilizar la conciencia hay que inventar un Dios a su manera. La izquierda hegeliana de la escuela de Frankfurt decía precisamente frente al Dios de nosotros los cristianos que era una invención. Algunos filósofos decían que era una invención que nos habíamos creado ante una protesta de ellos por nuestra incoherencia. Nietzsche radicalizó esa protesta yéndose a otro extremo, rechazando al Dios de los cristianos, pero para inventarse él un superhombre, porque estaba insatisfecho con la incoherencia de muchos cristianos. Pero el otro extremo en el que cayó, donde se propone a él mismo y propone al hombre como modelo y criterio para vivir una vida justa en esa tierra, tampoco sirve. Pero es una protesta en la izquierda hegeliana contra el Dios, no que todos, que algunos cristianos vivimos. Y la perversión exegética en una corrompida interpretación de la Sagrada Escritura ha llevado a desilusionar a muchos con el Dios de los cristianos, no porque Él sea así, sino porque faltando contra el segundo mandamiento, distorsionamos al verdadero Dios, al auténtico Dios de la Biblia. Porque es que Dios no está de acuerdo con las injusticias. Dios no está de acuerdo con la infidelidad. Dios no está de acuerdo con los atropellos contra la misma persona humana. Pero ¿cuál es el Dios que nos inventamos hoy dentro de la iglesia? En muchos campos, a un Dios que no le importa nada si uno vive coherente o incoherentemente. A un Dios que no le importa que la gente no le esté dando culto. Y a un Dios que no le importa si la gente viene a dar culto y lo hace de bocas para afuera, simplemente de maquillaje, cuando ese no es el verdadero Dios. A un Dios que acepta y tolera la rebeldía contra los padres. Y a los papás no hay que hacerles caso en todo. Además, a ellos hay que enseñarles que no tienen que ser tan exigentes con sus hijos, que se tienen que acomodar al criterio de sus hijos, a lo mejor mundanizados. A un Dios así, ¿quién le va a creer? Un Dios que acepta la cultura de la muerte. Un Dios que dice que sí es lícito abortar en algunas circunstancias. Ayer me mandaron un video muy penoso de un congresista católico colombiano y le pedí a esa persona que no me lo enviara y que no lo enviara. El 15 de agosto de este año, el gobierno nacional acaba de sacar la reglamentación para que se ejecute el aborto hasta las 24 semanas, donde ya está permitido en Colombia. No les bastó con llevar este crimen tan terrible, abominable, hasta la semana 24, sino que ahora reglamentan para que se ejecute adecuadamente. Y dentro de las reglamentaciones, tiene 13 reglamentaciones para decir cómo se debe realizar.
y a las diferentes instituciones que dependen del Estado, les obliga a hacerlo y tienen que cualificarse y capacitarse y abrir todas las posibilidades para que se ejecute esta masacre del aborto. Abominable. ¿En qué se está convirtiendo Colombia? ¿Fruto de qué? De nuestra infidelidad a la vida. Porque eso es un hecho real de que no estamos haciendo las cosas bien. Y que, como lo dice hoy el libro del Deuteronomio en el Salmo, nos hemos ufanado de ser un país católico en un porcentaje alto. Y esta desgracia, ¿cómo puede ocurrir en un país católico? ¿Cómo puede ocurrir en un país que se dice que es fiel a Dios? No hay coherencia entre lo uno y lo otro. Si verdaderamente en el porcentaje estadístico que se dice que Colombia es católica, no estuviera pasando esto. Y tendrán que responder todos los que votaron por un gobierno como el actual ante Dios. Pero también los que dieron el favor del voto a otra propuesta política presidencial en la segunda vuelta de las elecciones, como fue a Rodolfo Hernández, que también era abortista. Y por eso es cínico este congresista. Porque a ellos, ¿cómo sale a defender la vida cuando a ellos no les importó la vida, cuando fueron capaces de proponer la propuesta de ley de Rodolfo Hernández que favorecía el aborto? Era menos que Petro, pero lo favorecía. Y un católico no favorece el aborto en ningún nivel. Podría haber proponido un solo aborto, en diferencia a Gustavo Petro. Y por el aborto no se vota. Pero eso es cinismo, hipocresía. Y estos católicos que votaron por Rodolfo Hernández, que también promovía el aborto y aceptaron eso en su corazón, pues hoy lo está diciendo claro el Señor a través del profeta Ezequiel. No se rasguen las vestiduras, ni hagan lamento público. Asuman este dolor en silencio y hay que reparar. ¿Pero para qué se rasgan las vestiduras públicamente? Para obtener aplausos y aceptaciones y decir, ahí los defensores de la vida cuando no lo son. Y nosotros, si caemos en lo mismo, somos unos cínicos. El compromiso con la vida es nuestra propia conversión. El compromiso con la vida es nuestra coherencia de vida a los mandamientos del Señor. La verdadera defensa de la vida se da cuando nosotros somos coherentes, pero no cínicos e hipócritas. Cuando verdaderamente estamos buscando amar a Dios con todo nuestro corazón, cumpliendo sus mandamientos, pero no en el cinismo de decir, condenar a unos para justificarse uno mismo cuando no está siendo coherente, y ellos no fueron coherentes. Cuando propusieron que Rodolfo Hernández, que proponía el aborto también, se podía escoger como presidente, que era menos grave. Para nosotros el aborto es un delito abominable, así sea uno solo. Es inconcebible cuando sacerdotes y hasta obispos aceptaron este criterio. No seamos cínicos con el Señor. Y de eso está cuidando el Señor al profeta Ezequiel. Te va a venir la desgracia, y murió la mujer su esposa en su juventud, y no te vas a hacer duelo público, en silencio lo vas a hacer. Y le pregunta al pueblo, ¿y qué significa esto ante la desgracia que el pueblo está viviendo y va a vivir porque los van a invadir y van a profanar su lugar sagrado? No se pongan a rasgar las vestiduras públicamente. Cada uno haga duelo y repare en su interior. No podemos aceptar ese cinismo de aquellos que se dicen católicos sin serlo.
de aquellos que se presentan públicamente como fieles al Señor, con sus medallas de la Virgen, como si así operara la Virgen. Es puro cinismo. Y yo le pedí a esta persona, le dije, hazme el favor y no mandes esto, que eso es cinismo. Y me puso enseguida un audio y me dijo, padre, usted tiene toda la razón. Él nos sugirió que votáramos por Rodolfo Hernández. Y también era abortista. Y me dijo, padre, yo escuchando sus homilías me di cuenta del error que había cometido. Y yo ya le pedí perdón al Señor. Y yo le dije, dale gracias a Dios porque ya te perdonó y por lo menos hiciste un acto de reparación. Y eso cuenta mucho para el Señor. Pero los que no lo están haciendo, los que no estamos tomando conciencia de que lo que el Señor nos está pidiendo es obediencia a sus mandamientos, y que a la mejor protesta contra el aborto es nuestra coherencia, porque tenemos que ser coherentes. ¿Y cómo estamos viviendo en torno a los mandamientos del Señor? Todo esto lo he cumplido, dice el joven, y nosotros sí lo estamos cumpliendo. El Señor está insatisfecho con nuestra incoherencia de vida. Y lo que estamos viendo en el mundo no da para menos. La necesidad de paz es muy grande, la necesidad de unidad es muy grande, pero no estamos comprendiendo lo que el Señor nos está diciendo. El Señor está reclamando conversión, está reclamando radicalidad, está reclamando coherencia. No podemos ser hipócritas, porque la hipocresía es más dañina que cualquier otra cosa. Es un pecado de escándalo. Y nosotros no podemos entrar en esa dinámica. ¿Cómo vivimos ante los mandamientos del Señor? Aquellos que defienden tanto la pureza y que hablan de la pureza y la castidad y la pureza, Benedicto XVI advirtió en una entrevista que le hizo su biógrafo oficial en el 2018 y 19, no lo recuerdo exactamente, le preguntaba a su biógrafo a qué se refería cuando en el 2005 había advertido públicamente que rogaran por él para que por miedo no huyera ante los lobos. Porque es que cuando los lobos se disfrazan de oveja, dan pavor. Cuando el lobo se presenta como lobo, pues uno ya sabe cómo esquivarle. Pero cuando el lobo está disfrazado de oveja, cuando se disfraza de puritano, de puritana, cuando se disfraza de fidelidad y por dentro hay corrupción, a eso hay que tenerle mucho miedo. Mucho miedo. Cuando se disfraza de fidelidad a Dios, pero mentiras, que por dentro hay otros deseos. Rueguen por mí para que por miedo no huya ante los lobos, cuando lo eligieron papa. Valiente y humilde a la vez, porque expone que sí le da miedo de los lobos, pero que necesita la súplica de la Iglesia para no ir por miedo ante ellos, huir por miedo ante ellos. ¿A qué se refería usted con esa expresión?, le pregunta su biógrafo. A lo que a usted le pasó en su pontificado. Y dice, es verdad que lo que me pasó en el pontificado, que le pasaron, los traicionaron de muy cerca, recibió la traición y la decepción de sus más cercanos. Y eran lobos disfrazados de ovejas. Y dijo, es verdad que eso perturba, pero esa no es la verdadera amenaza contra un papa y contra la Iglesia. Qué hombre, que tenía bien metido a Dios en su corazón, porque si eso no lo asustaba, el tener gente tan cerca, disfrazada de oveja,
y al recibir la traición, lo vendieron. Le pasó como a Cristo. Por unas cuantas monedas, su tercero de más confianza lo vendió. Lo entregó. Después él fue y hizo lo de Jesús en el cenáculo, fue y lo perdonó, pero lo vendió para que desacreditaran a Benedicto XVI, lo volvieran nada. Eso sí, mientras estaba a su lado, vestido de oveja. Su propio secretario dice que era inconcebible una traición de ese tipo porque lo escogieron con unos criterios y no comprende cómo logró pasar eso. Pues hasta Cristo mismo, Judas, uno de los suyos. Y dice, esa no es la verdadera amenaza para un papa y para la Iglesia. La verdadera amenaza para un papa y para la Iglesia está en las ideologías aparentemente humanistas que hoy van teniendo su dominio. Y dice, hace 100 años era inconcebible el tema del aborto. Y ahora hasta tenemos católicos que dicen, es que si hay uno que propone menos abortos que otros, pues hay que hacerlo para salvar una nación. Hasta católicos y hasta sacerdotes y hasta obispos y hasta teólogos y hasta gente supuestamente espiritual. Pero hace 100 años eso era inconcebible. Esa es una amenaza para la Iglesia, dentro de la Iglesia. Abominable. Hace 100 años era inconcebible hablar del matrimonio igualitario. Hace 100 años. Hoy algunos católicos, no crean que son unos cuantos, como dicen algunos que son minorías. Aquí en Colombia lo demostraron que no eran minoría, porque los que votaron por Rodolfo Hernández, una de sus propuestas de ley gubernamentales era el matrimonio igualitario, 2 hombres y 2 mujeres, y fuera de eso se le añadía una encimita, la adopción para esas personas. Y ahora eso se rasgan las vestiduras, son incoherentes, no tienen autoridad moral, a no ser de que hayan reparado, por lo menos tantos que lo hicieron públicamente, y hasta algunos que se atrevieron de pisar sus celulares para colocar en el Estado y promover la votación por Rodolfo Hernández. Deberían hacer lo mismo para reparar. El haberlo concebido interiormente, porque es que la moral atrapa el interior, tiene que haber una coherencia entre lo interno y lo externo. Con solo concebir esa idea interiormente ya, Jesús dice, les aseguro que aquel que miró a esa mujer deseándola en su corazón, ya en su corazón cometió adulterio con ella. Por eso San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor dice, no bastan las buenas intenciones. La moral, el acto moral bueno se compone entre el fin, que es la intención, las circunstancias y el objeto elegido. Las 3 tienen que ser buenas. Si una de las 3 es mala, todo el acto moral es malo. Entonces, si la intención es buena, pero fui y voté por este señor, ya corrompió el acto moral. Porque eran las circunstancias, Padre, eran las circunstancias, no entiende que eran las circunstancias para nosotros tienen que ser buenas. Porque era el objeto elegido. Dentro de tantas propuestas traía aborto.
Matrimonio igualitario, el objeto elegido. La elección, ¿sí? Adopción para personas del mismo sexo y legalización de la droga. Vació el acto y lo hizo malo. Así nos lo enseña la tradición de la Iglesia durante 2000 años y el magisterio infalible de la Iglesia. Recuerden que hay magisterio falible y por eso hay obispos que se equivocan en sus juicios muchas veces, no todos, y sacerdotes. Y por eso el Papa algunas veces también se ha retractado de algunas cosas, porque no todo su magisterio es infalible. Dios está contra ese cinismo, está en contra de esa hipocresía, cumple los mandamientos. Todo eso lo he cumplido y es un joven con un perfil bueno, porque el Señor no lo contradice. Si no fuera así, él no fuera sincero, Cristo se lo hubiera dicho como se lo dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Pero era un hombre con un perfil bueno. Este cumplía. Nosotros estamos cumpliendo los mandamientos. ¿Los estamos viviendo? Porque el Señor es lo más importante para nosotros. ¿O no nos gusta que nos hable así? Buscamos más bien discursos de otra manera, porque a lo mejor ya nos inventamos nuestro propio Dios, diferente al de la revelación bíblica, al que nos vino a presentar nuestro Señor Jesucristo, cumple los mandamientos. No, porque hoy hay la posibilidad de escoger dioses a la carta dentro de la Iglesia Católica. Hay la posibilidad, predicaciones, mensajes, exhortaciones de todo tipo. El que nos va a salvar es el Dios de la revelación bíblica. El que nos va a dar la paz es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El que nos da la libertad de espíritu y de corazón, la libertad interior, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor lo advierte cuando despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor y se irritó y rechazó a estos hijos y estas hijas. Y dijo, les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Me han dado celos con un Dios que no es Dios. Predicar a un Dios así, que sí permite el mal menor. ¿Ustedes creen que esos son de Cristo? ¿Podemos llegar a pensar que son de Cristo? Ese que te dice cometer actos impuros, bueno, eso no es tan grave. Si ves pornografía, te masturbas, si estás en unión libre, no hay problema, tranquilo. Que eso es normal dentro de la conducta humana. Por lo menos deberías preguntarle a una autoridad competente y leal, porque muchas no son leales de la salud. A ver, por ejemplo, si la enfermedad de la masturbación es buena, biológicamente hablando para la persona, eso es destructivo. Psicológicamente, un psiquiatra honesto, apenas honesto, lo puede confirmar. Y todo esto que trae hoy la perversión sexual, porque el aborto, detrás del aborto hay perversión sexual. Uno como sacerdote que atiende personas que han abortado, ¿por qué? Padre, ¿por qué aborté? Porque tenía miedo de que él me abandonara y me hace falta estar con él. Espantoso. O esposas, porque es que me gusta estar contigo y como tengo ganas de lujuria, tengo ganas y tienes que estar, pues utilizan preservativos o cuídate porque preservativos abortivos.
Detrás, lo dijo San Pablo VI en la Humane Vitae, es que detrás del aborto hay un espíritu de lujuria muy fuerte. Pero ahí se encuentra alguien en la confesión que le diga tranquilo, no, eso pues tampoco es tan grave, sí. Cuando la Iglesia dice, todas estas faltas son intrínsecamente graves. Un esposo que comienza a ver pornografía, ¿a dónde va a llegar? A ser un animal desbocado, un monstruo sexual. Porque detrás de eso se va lo otro y se va lo otro, y viene el aborto ya como lo más abominable. La perversión sexual hoy es. ¿Por qué creen ese afán de la ideología de género? 2 hombres con 2 mujeres. Ya al hombre no le faltó saciar, ya no se está saciando, es un animal sexual. Ya no se sacia con una mujer, sino que ya peor. Busquemos la novedad con otro hombre, a ver si. ¿Dónde empezó eso? Pornografía, masturbación, todas esas cosas. Destruyó su capacidad racional. Con razón la Iglesia dice que la masturbación es intrínsecamente grave. Y así la llama, intrínsecamente. Ya el nivel de culpabilidad que tiene cada uno, pues ya eso lo mirará de cara al Señor con su confesor, su director y con la misma Iglesia. Pero la falta es intrínsecamente grave. Y todas estas cosas van llevando a estos crímenes abominables. Y estos son monstruos que se han metido a la Iglesia, se han metido a la jerarquía, se han metido a la vida consagrada, se han metido a los matrimonios, se han metido a los laicos. Y el Señor en su inmensa misericordia, hoy que nos habla tan fuerte, nos está amando y nos está ofreciendo la salvación, y es a través de la conversión. Hace falta volver rápidamente a Dios. Termina el Papa Benedicto diciendo frente a esto, este poder intelectual, así lo llama, el poder intelectual del anticristo, solamente se puede detener con el apoyo oracional de la diócesis y de toda la Iglesia. Tenemos que orar más, volver más al Señor. Es la oración la que nos salva. Y una oración del corazón. Dios nos puede devolver la pureza. Dios nos puede devolver la limpieza del corazón. Dios nos puede devolver la sacralidad de la vida si volvemos a Él de todo corazón y lo buscamos con toda el alma.